Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el mundo la cifra de suicidios va en aumento. Tan solo en nuestro país, el estado de Aguascalientes, cerró 2017 con una cifra histórica muy a la alza. Lo mismo pasa en todas las ciudades de nuestro país. Hoy vamos a abordar este tema que es el suicidio. Bienvenidos a Punto y Coma. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada día en promedio, 3.000 personas deciden quitarse la vida de forma voluntaria y al menos 20 personas intentan suicidarse. En nuestro país, la cifra de suicidios va en aumento, particularmente entre los jóvenes y adolescentes. Aguascalientes, Chihuahua y Quintana Roo son las entidades que registran el mayor número de suicidios. Tan solo Aguascalientes cerró el 2017 con 144 casos, una cifra histórica. El suicidio es un problema complejo en el que intervienen factores psicológicos, sociales y culturales. Además, es considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. La serie 13 Reasons Why, desde su estreno, sembró polémica, ya que muchos creen que incita al suicidio. Su productora, la actriz y cantante Selena Gómez, podría ser demandada por el padre de una joven que se suicidó tras ver la historia de Hannah Baker, personaje principal de la trama. Esta serie narra la historia de un adolescente que decide quitarse la vida ante los problemas que tiene con sus compañeros de clase y amigos. Algunas personas especialistas señalan que una persona que piensa en el suicidio brinda señales verbales antes de cometerlo. Es por ello que recomiendan atender las alertas y brindar la atención médica y psicológica adecuada para evitar estos sucesos. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Kimberly Armengol. Hoy nos acompaña en el estudio el maestro Manuel González Oscoy, él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Por supuesto, también está Paola Barquet y Claudia Mollinedo. Hola, bienvenidos a todos. Gracias. Y hoy tenemos este tema tan complicado que es el suicidio. Cuéntanos un poco a grandes rasgos. Bueno, el suicidio lo podemos considerar desde muchas perspectivas. O sea, hubo un estudio que fue pionero de Durkheim sobre el suicidio y él lo que nos empieza a decir ahí es el suicidio es un grito hacia la sociedad, un reclamo. Porque muchas causas se pueden dar: desesperación, tristeza, enojo, miedo, etcétera. Pero a final de cuentas, todo lo que está alrededor de la persona no alcanza a darle el soporte necesario como para evitar este estado de desesperación. Y como podemos, o como vimos en la cápsula, en un momento dado van cambiando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que se va presentando. Últimamente podemos ver que ha surgido una nueva forma o una nueva amenaza de suicidio, que es a través de la presión social en medios cibernéticos. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, el ciberbullying ha llegado a provocar casos de suicidios en un momento dado, ejemplos mediáticos, como es una serie que tiene poco que salió, de 13 razones, ¿sí? Y lleva a las personas muchas veces a tomar esos ejemplos y no se llega a conceptualizar, no se llega a prever las consecuencias que pueden tener. Entonces, puede ser también por cuestiones de dolor. Entonces ahí se habla mucho de enfermedades terminales, es donde se ha planteado el término o la consideración de la eutanasia, ¿sí? Ha habido casos de respuestas emocionales muy fuertes y así como hay crímenes pasionales, llega a haber también suicidios pasionales, donde en un momento dado es tanta la emoción que hace que uno pierda esta capacidad de mantener la vida. Otra cuestión que también hemos visto, no es tan reciente, es esta parte de la ideología. O sea, hemos visto que ha aumentado de alguna manera los suicidios por motivos religiosos, terroristas, ¿sí? Y eso nos ha llevado a medidas de seguridad extremas, etcétera. Entonces, hay muchas causas para que se dé el suicidio, ¿sí?
y algunas de ellas son inexplicables. O sea, tienen que ver no tanto con las cuestiones externas, sino con los procesos internos de la persona. Manuel, nos ha acotado muchos de los temas que yo creo que podríamos hablar a lo largo del programa y me gustaría que fuésemos paso a paso. Veíamos la estadística, es alarmante. Son 3,000 las personas que piensan en suicidarse y además lo hacen en el mundo. Entonces, sí son cifras que asustan, sí son cifras alarmantes, pero también teníamos, por otro lado, el tema de los jóvenes. Ya escuchábamos el tema de la serie también, de 13 razones del por qué llegar al suicidio, y justamente la protagonista de esta serie está siendo demandada por un padre de una menor que se suicidó supuestamente viendo esta serie. ¿Son los jóvenes los más propensos a suicidarse? No. O sea, tenemos ahí como un cierto rango entre los jóvenes y muchas veces personas ya mayores, ¿sí? Donde tienen otro tipo de causas. Entonces, no es solo los jóvenes los que se suicidan, pueden suicidarse personas de edad media, maduras, adultos mayores, etcétera. O sea, sí lo podemos encontrar todo el rango, y aún se ha encontrado casos de niños que se suicidan por el estrés que muchas veces implica sus propias actividades, la escuela, por ejemplo. O sea, hay culturas... Vamos a hacer una pausa un momento, Sí, porque claro. vamos... Bueno, ya estamos de regreso y hablando en materia general, no solamente los suicidios que se dan en el país, que eso también me gustaría abordarlo más adelante, porque es importante recalcar lo que bien se comentaba en el corte comercial. No es únicamente un problema federal, es un problema a nivel mundial y ya lo estábamos viendo. Pero ¿cuáles pudieran ser algunos de los factores, además de los emocionales, para que los jóvenes o quienes intentan o se suicidan lo hagan, piensen en quitarse la vida? Hay un factor cultural. O sea, nosotros muchas veces lo vemos con reticencia, no nos gusta el tema, pero hay otros lugares donde es reconocido y en un momento dado hasta premiado. O sea, tenemos, por ejemplo, la tradición en la cultura japonesa del seppuku o el harakiri, como los conocemos, donde ante una pérdida fuerte del honor, ¿sí? Como lo conceptualice cada persona, la respuesta es el suicidio. Comentábamos antes del corte la cuestión ideológica religiosa. O sea, una manera, por ejemplo, de trascender, ¿sí? al paraíso, la vida eterna y todo, puede ser a través también del suicidio. ¿Sí? Y es los casos que hemos visto de muchos terroristas, o sea, saben que van a morir, pero en espera de lo que ellos consideran que es mejor, que es más trascendente, etcétera. Es un suicidio lo que hacen, un suicidio colectivo, otro suicidio terrorista, pero saben ellos la muerte que van a tener. Entonces, ahí no siempre ya es la cuestión emocional, sino es una cuestión ideológica, cómo se conceptualiza el suicidio. Entonces, hay personas que en un momento dado llegan hasta programar, ¿sí? Su muerte, a veces cuestiones de vanidad. O sea, hubo un caso muy conocido en su momento, un escritor japonés, ¿sí? Que entra a un cuartel, secuestra momentáneamente a uno de los altos mandos principales, da un mensaje a la nación diciendo que se han perdido los valores y se suicida, que fue el escritor Yukio Mishima. Wow. ¿Factores externos como el clima también pudieran ser un factor importante? Ahí pueden contribuir, pero hasta cierto punto. O sea, casos extremos lo hay. Por ejemplo, en esta época, afortunadamente ya vamos de salida, lo que es el SAD, el síndrome afectivo estacional, donde principalmente en países nórdicos donde hay una disminución drástica de luz, o sea, a veces hay 3 o menos horas de luz al día, provoca cambios cerebrales, o sea, en una parte del cerebro, el hipotálamo, el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Y entonces provoca una depresión, y es la depresión estacional. Y claro, en casos extremos puede llevar también al suicidio. Interesante. Sí. Estábamos platicando también fuera de cuadro el tema del tabú, ¿no? Porque ahorita daba el ejemplo de, bueno, hay un lugar en donde puede ser honorable, pero hay otros, y creo que es el caso de México, que es un tabú, es muy difícil hablarlo. En lo personal, en mi familia ha ocurrido, y creo que muchas familias mexicanas quizás tengan a alguien cercano en donde ha sucedido, y poco se habla del tema. De hecho, incluso cuando lo vemos a nivel internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, si algún artista se suicida
no es la primera versión de la cual nos vamos a enterar. De hecho, muy probablemente se quede entre la familia y nadie lo diga. Y eso creo que, en lo personal, creo que es mucho más difícil para tratar, porque entonces, si nadie sabe que se suicidó, si sí se suicidó, si no, ¿por qué fue? Ya la gente no lo está abordando, sino que lo dejan, no, es que se murió por una sobredosis accidental, ¿no? Entonces creo que esa parte nos está limitando como sociedad para abordarlo y realmente estudiarlo, en este caso desde la rama de la psicología o desde el doctor, ¿no? Sí, o sea, hay ciertos factores que nos pueden decir si hay una propensión al suicidio. Nosotros muchas veces tenemos lo que se llama la ideación suicida y el intento suicida, el pensamiento suicida, ¿sí? Y todos en algún momento dado podemos estar con una carga emocional tan fuerte, decir, ay, ya no quiero seguir, estoy muy enojado, me duele mucho, estoy muy triste, pero no pasa de eso, no pasa de ser una fantasía. Y la función en ese sentido de la fantasía es liberar presión, ¿sí? Hay veces en que la propia imaginación de lo que puede suceder ayuda a frenar a la persona, ¿sí? Cuando se tienen otras cuestiones como por ejemplo tentativas suicidas, conductas de riesgo, a veces como puede ser el corte, empezar a repartir cosas, es una cuestión que a veces no se toma mucho en cuenta. Pero cuando una persona empieza a repartir sus objetos valiosos para ella, nos está hablando de que ya está tomando en serio esa tentativa de despedida. Entonces, si llega a suceder, claro, les decía, es un grito en primer lugar a los cercanos, ¿sí? Y la respuesta es, se niega, se le ignora, porque de alguna manera falló. O sea, la pareja, los hijos, familiares, padres, etcétera, fallaron. Y entonces no pueden admitir esa parte de culpa, salvo que se haya dialogado mucho. Manuel, yo ahí veo un tema un poco complicado, porque siempre existe lo que estás manifestando, como si fuera culpa de los demás el suicidio. Esta serie que comentabas al principio, esa serie manifiesta en todo momento que todos tuvieron culpa de que la muchachita se suicidara. No coincido tanto con esa versión, porque todas las personas sufrimos N cantidad de factores externos y no todos vamos hacia el suicidio. Y otro tema, el suicidio muchas veces y en varios pacientes tiene esta connotación de venganza contra la familia. Sí, podemos tener que hay sí factores externos, pero hay también los factores internos, o sea, enfermedades de tipo psicológico, psiquiátrico, que son los que muchas veces también nos llevan. O sea, una que es muy común, la depresión, o una enfermedad que también está muy relacionada, el trastorno bipolar, que es lo que era la maníaca o depresión, donde son cuestiones químicas cerebrales las que se van alterando muchas veces a lo largo de años, ¿sí? Es una enfermedad que si no se le atiende va creciendo y claro, su consecuencia muchas veces natural es el suicidio. Y ahí ya no es tanto justificar, sabemos que se fue dando esta enfermedad de manera paulatina. Hay otras enfermedades que también pueden interactuar, ¿sí? Cuando llegan a afectar este estado de ánimo, pero desde la cuestión cerebral. Hemos tenido casos de suicidios muy conocidos, generalmente son de figuras públicas, que a veces no nos los podemos explicar hasta que llega esta aportación pues, de la biología, de la medicina. Recordemos hace ya un par de años el caso de Robin Williams, claro, una persona con la sonrisa en la cara, que nos cambiaba el estado de ánimo de verlo, ¿sí? Y terminó suicidándose. Y tocabas justamente un punto interesante y además delicado, el tema de la fantasía. Freud decía justamente que la fantasía al mismo tiempo puede acelerar el proceso para que tú tomes la decisión de llegar al suicidio. Vamos a hacer un pequeño punto y coma, 2 minutos, estamos de regreso, no se vaya. La pregunta en Twitter, ¿qué les hace falta a las autoridades para reducir los altos índices de suicidio en los jóvenes? El 62% de ustedes comenta que campañas de acercamiento, lo aterrizaremos más adelante, 29% terapias gratuitas y el 9% apoyo telefónico. Comenten, nos importa conocer su opinión. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Punto y Coma y justamente lo que le preguntábamos en el Twitter era parte del apoyo telefónico y aquí tiene una manera. Líneas de apoyo a lo largo del país. Aguascalientes a través del 066 y luego en el 911. Jalisco, por ejemplo, 075 y 01800 22 747 47. En Chihuahua está asterisco 2232. Así que bueno, pues ahí vamos a ir dando algunos números que puedan ser de apoyo para cualquier persona. Ahora, uno de los temas que puede resultar interesante es también el tema de campañas de acercamiento, que lo platicábamos en el corte y decíamos, puede ser algo que tenga que ver con educación. Es decir, desde los jóvenes, no nada más educar con contenidos de geografía e historia, sino también a manejar los propios sentimientos. Sí, porque muchas conductas que pueden llevar al suicidio a veces empiezan desde la adolescencia. O sea, una de ellas que es notoria por sí misma es, por ejemplo, el cutting. Cuando un adolescente empieza a veces a rasguñarse, a cortarse con el cúter, etcétera, es una llamada de atención que debemos de considerar. En primer lugar, porque un mal corte pues lleva al accidente, pero como es una manera de paliar el dolor, o sea, prefiero que me duele el cuerpo a que me duele el corazón, me duele el alma. Entonces, por eso se lo hacen, ¿sí? Y claro, esto puede llevarlos a crecer, muchas veces es lugares donde no se ve, pueden tocar alguna vena importante, etcétera, ¿no? Y claro, si se van acostumbrando al dolor, llega un momento en que se vuelve casi una experimentación con el dolor y puede haber hasta una adicción al dolor. Entonces, puede ser un camino que va aumentando y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Pero las escuelas en México están haciendo algo que pueda ayudar a eso o podrían ayudar al autoconocimiento. Deberían de ayudar. O sea, muchas veces lo que se hace es, si se llega a ver, ¿sí?, sería procurar una ayuda un poco más especializada, lo cual no siempre se tienen los recursos. Ahora, veíamos, y está dentro de la misma encuesta que se les está haciendo a los televidentes, esta cuestión del apoyo telefónico. Hay una ventaja que llegan a tener, se ha dado en la Cruz Roja, se da en la universidad a través de la Facultad de Psicología, en otros lugares, pero el anonimato. Sí, o sea, se les pregunta muchas veces, bueno, quién eres, cuántos años tienes, etcétera. No se les fuerza a dar su nombre, pero el poder ya comentar sin exponerse, esa es una de las ayudas que puede tener. Estas campañas de acercamiento nos hablan también, o sea, se necesita una educación a nivel emocional para manejar estas cuestiones de presiones que puede haber, presiones cibernéticas, presiones escolares, etcétera, ¿sí? Y la capacidad de ir más allá. O sea, hablaríamos de defensa yoica, sería el término más técnico. O sea, tener nosotros, en nosotros mismos, la capacidad de manejar esa tristeza, ese enojo, esa depresión, de tal manera que podamos salir adelante y que no se nos vaya juntando. O sea, en estos casos que se han vuelto públicos y que se están viendo más frecuentes, lo que se está haciendo es siempre hay como una campaña y un proceso en lo cual va aumentando. O sea, no es nada más al primer enojo o al primer mensaje que va en contra, sino se va creando toda esta presión y claro, donde lo estamos viendo es los jóvenes por su vulnerabilidad que están desarrollando su personalidad. Veíamos hace relativamente poco una moda que llevó también a varios suicidios. La cuestión de la ballena, que se tenían que estar dibujando, tenían que hacer ciertos retos hasta terminar con el suicidio. El juego de la ballena azul. El juego de la ballena azul, y muchos sí terminaron en eso. ¿Cuál era, por ejemplo, una característica básica? La sensación de aislamiento, de soledad que tenían muchos de los jóvenes que llegaron al suicidio. Y aquí tenemos un rango que nos llama mucho la atención. Estamos muy comunicados, pero a veces el contacto humano disminuye y eso se resiente, más en esta etapa de juventud en el cual estamos desarrollándonos nosotros mismos como personas, buscando las primeras relaciones de pareja, amigos, amistades más fuertes, etcétera, nos hace más vulnerables. Hay otro factor que puede incidir como en un suicidio encubierto. Cuando estamos adolescentes, en la juventud,
En los cambios cerebrales que se dan, hay una desconexión temporal entre la parte emocional y la parte de juicio, que es el área prefrontal. Entonces se dan las conductas de riesgo extremo. ¿Sí? Y a veces puede ser, pues sí, con un skateboard, la patineta, con velocidades altas, con deportes express, y a veces son riesgos mucho más fuertes y desafíos más fuertes. O sea, el caso de la ballena azul pues era extremo, pero sí muchos jóvenes, por cuestión natural, o sea, tampoco hay que culpabilizarlos por ello, ¿sí?, van disminuyendo durante un tiempo esta capacidad de evaluar los juicios, los riesgos, y claro, puede llevar a muertes, y ha llevado a muchas Manuel, muertes. ¿cuáles son características de alerta? Así, enumerar 5, si tú tienes un pariente, un amigo, decir verdaderamente aquí hay que poner atención. Ajá. Se empiezan a hacer comentarios. Ujú. Sí, ya no me siento a gusto, ya mejor que acabe todo. Ajá. Se empieza a organizar algunas cosas como previendo la despedida. Y dentro de ellas, que comentábamos antes, se empiezan a regalar cosas valiosas. Todos tenemos algo valioso, a veces es un recuerdito, un peluche, etcétera, ¿sí? Y se le da a gentes cercanas. Puede en un momento dado haber tentativas como de chantaje. Es que si no haces esto me voy a matar. Y claro, si se dan varios factores. Estoy enojado, puedo tener menos percepción del riesgo y todo. Hay también suicidios que no se planearon como tales. O sea, fue nada más una forma de amenazar, de llamar la atención. Y se le pasa la dosis, se le pasa lo que estaba haciendo, el corte, el uso de armas, etcétera, ¿no? Manuel, ¿qué hacer? Y es como parte o seguimiento de la pregunta que te hacía Paola. ¿Qué hacer a nivel federal? Porque tenemos que alrededor de 2,000 personas en un rubro muy pequeño de la sociedad intentan suicidarse o llegan al suicidio. Pero también tenemos países como Holanda, por ejemplo, tienen la eutanasia de manera legal. En México no. En México únicamente hay 4 estados que han legalizado la ley de voluntad anticipada, como la conocemos aquí. Si, por ejemplo, se pudiesen hacer o generar leyes como esta, si se pudiese avalar esta ley, si fuese legal la ley de voluntad anticipada o eutanasia, ¿disminuirían estas cifras en el país? Tal vez serían más claras las cifras, porque les digo, hay muchas cuestiones que se disfrazan. O sea, hay veces en que no está permitido la eutanasia y de todas maneras se realiza. ¿Sí? La cuestión con de la voluntad para morir está más dirigida a una población que muchas veces es enfermos desahuciados, terminales, etcétera. Pero que, por ejemplo, si no hay esa condición de la enfermedad, no se le permite a la persona. Y ahí también se dan los suicidios. Son las cifras que yo comentaba, sí, son alarmantes también. Sí, tenemos hay desde, les decía, niños, y muchas veces en los niños son presiones escolares, un estrés muy fuerte. Afortunadamente aquí en México no es prácticamente frecuente. En los adolescentes, y ahí entran cuestiones afectivas y emocionales, ¿sí? En adultos mayores tenemos lo que son cuestiones de salud orgánica, física, lo que los lleva a buscar ya esa salida. Y en el rango intermedio, que ya son las personas adultas, se va de una manera más combinada, multifactorial. Puede haber cuestiones económicas, puede haber cuestiones afectivas, sociales, intelectuales, ¿sí? Y entonces, sí, el suicidio no es lo mismo ni en todos los lugares ni para todos. Por ejemplo, y aquí en México es notable, la forma de suicidarse es más violenta de los hombres, más hacia el machismo que de las mujeres. O sea, por ejemplo, las mujeres utilizan medios un poco menos dolorosos. Menos escandalosos, menos si así lo pudiéramos decir. Vamos con esto rapidísimo, un punto y coma, y regresando vamos a aclarar exactamente cuáles son las diferencias entre los géneros y por qué se suicidan o no, y de qué manera llegan a hacerlo, al menos aquí en México. Volvemos.
Bueno, aquí tenemos más líneas de apoyo a lo largo del país. Si usted requiere de ayuda o sabe de alguien que requiere de esta ayuda, desde Tijuana y Baja California, el 075. Coahuila, 01800-822-3737. Y Campeche, 01800-232-8432. Bueno, ya estamos de regreso y te quedaste justamente con una pregunta muy interesante, Paula. Sí, estábamos platicando de la diferencia entre hombres y mujeres, qué es lo que afecta y por qué se suicidan más hombres. Preguntábamos si es una cuestión química, cerebral o si es algo social. Muchas veces es algo social, ¿sí? O sea, si descartamos todas estas cuestiones donde sí se detecta la enfermedad, lo que tiene en general nuestra cultura es al hombre le cuesta más trabajo expresar sus emociones y lo hace de una manera mucho más autodestructiva. O sea, una mujer puede fácilmente hablarle a una amiga, si sean las 2, 3 de la mañana y empezar a platicar y todo, ¿sí? Y claro, va descargando. El hombre no, el hombre, por ejemplo, necesita una ayuda, a veces es el alcohol, es otra adicción, ¿sí? Entonces, el hombre va aprendiendo a que sus emociones desde niño las tiene que guardar. Los niños no lloran, pareces niña, que aguántate, etcétera. Y claro, es un ciclo que se ha ido renovando, o sea, tiene décadas o más tiempo en nuestra sociedad. Los hombres no sabemos expresar la desesperación, ¿sí? Y por lo mismo tampoco podemos expresar muchas veces de dónde viene. O sea, me siento mal, ya no puedo más, pero en particular, ¿qué es? No, pues es que es todo. Cuando podemos decir, bueno, es en el trabajo, un compañero, es el jefe, es porque mi pareja desde hace tanto tiempo ya no tiene atenciones conmigo, etc. Y en cambio la mujer sí puede hacer este seguimiento. El hombre tiene una expresión mucho más violenta de sus emociones y eso se refleja en la forma de suicidarse. O sea, el hombre es más fácil que tenga una cuestión violenta a través de las armas. O sea, generalmente aquí en México son armas de fuego. Mencionábamos el arma blanca, por ejemplo, en el harakiri, ¿sí? En cuestiones, por ejemplo, del ahorcamiento. ¿Sí? Y en el caso de las mujeres, tenemos cuestiones mucho menos agresivas como son las sobredosis, el uso, por ejemplo, de somníferos, sobredosis, etcétera, ¿sí? En otras ocasiones esta es la cuestión de los cortes, el desangramiento, ¿sí? Y hasta se llega a matizar como si fuera algo agradable, o sea, es común la imagen de en una tina con ciertos adornos y todo, y provocar el desangramiento, ¿sí? Porque eso no lleva dolor. Este tipo de sobredosis o estos cortes, lo que van llevando es hacia una somnolencia y de quedarse dormido pasa a la muerte. Y en cambio, no, el hombre es al momento, rápido y dramático. ¿Cómo poder ayudar, Manuel, a quienes tienen síntomas lo más cercano a cometer un suicidio? Sí, les decía, estas cuestiones, por ejemplo, el decirlo, el pensarlo, el expresarlo de alguna manera. Estas cuestiones de ir preparando la despedida, ir manejando frases. Cuando yo no esté, entonces se van a dar cuenta y me van a extrañar. Pero ¿cómo yo desde lo individual puedo ayudar a alguien si tengo un amigo, algún pariente, algún conocido que tenga o que presente estos síntomas cercanos al suicidio para evitar que llegue a terminar con la vida? Es llamar la atención. O sea, muchas veces los cercanos no siempre podemos darnos cuenta de eso porque lo tomamos como si fuera un chantaje, está hablando de más, etcétera. No seas payaso. Ajá. Pero cuando hay una persona que puede ir más allá de esa superficie y a veces son los amigos íntimos, ¿sí? Entonces, empezar a detectar y a avisar. Porque ¿A quién? A buscar familiares, algún tipo de ayuda. adoptores. Sí, oye, es que yo no lo veo bien, yo creo que sí está hablando en serio, a mí me preocupa. Y lo que sí, si se llega a detectar, es buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque ahí hay una prontitud. O sea, si hay una persona que ya ha tenido, por ejemplo, varias tentativas de suicidio, lo primero que se hace es
dar, por ejemplo, un complemento medicinal, un psicofármaco, para que no en un arranque se mate. Entonces buscamos un ansiolítico, por ejemplo, un tranquilizante, etcétera, para evitar eso, hacer la evaluación psiquiátrica, ¿sí? Donde se pueda deslindar si hay una cuestión orgánica, tiene un tratamiento, si es una cuestión psicológica, otro tratamiento, ¿sí? Y poder en un momento dado, y es la mejor terapia, la combinación, lo psiquiátrico y lo psicológico. Y uno como individuo prestarle mayor atención a la persona, ¿no? Sí. Y que además son minutos claves. Es decir, son días en que uno puede decir, no, voy a ver todavía si se pone peor y entonces ya aviso, y mejor ni intentamos hacerlo nosotros porque pueden ser días en los que la cosa termine peor. Vamos rapidísimo a un punto y coma para terminar con esta idea. Estamos platicando con el maestro Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Volvemos. Y como siempre les pedimos que hagan también tarea, que nos ayuden a opinar sobre lo que estamos platicando hoy. Y vaya que han opinado. A ver, por ejemplo, Héctor Parra pregunta un poco lo que tú decías, Kim. ¿Por qué responsabilizar a las autoridades de cualquier acción? La familia también es clave en este tema. Hay quien, Rubí Silva dice, es la falta de Dios en la vida. Por ejemplo, Gato Feroz dice, yo digo que el gobierno tiene que dar apoyo sin costos, pero a toda la familia y en las escuelas, ya que a veces los papás cubren mucho a sus hijos y no se dan cuenta que están mal psicológicamente, y eso es lo que lleva al suicidio y a veces es por enfermedad. Son muchos más, pero bueno, ahí está parte de lo que nos están comentando en Twitter. Muchas gracias. Doctor, entonces está comentando esto la gente, ¿cómo ve ese punto de vista que el gobierno ya dé cosas gratis a todos? Estaba diciendo de la atención telefónica, que sí lo es. Tiene razón el televidente de que no es responsabilidad del gobierno, pero sí puede ser un factor de mucha ayuda. Y lo está haciendo con estos teléfonos, ahí sí hay que decirlo. O sea, con estos teléfonos, les digo, uno puede tener al alcance de la mano una intervención inmediata, ¿sí? Que a veces es necesario. O sea, en referencia de casos que ha habido, a veces dice, es que ya no sé qué hacer, estoy hablando, es mi última oportunidad, ¿qué hago? Y claro, son llamadas que a veces se pueden llevar 2 horas, una cosa así, claro. ¿Sí? Pero le ayudan a la gente a descargar y puede llegar hasta establecerse una terapia a distancia, vía telefónica, vía internet, etcétera, para ayudar a las personas, porque a veces hay la cuestión, si no tengo el dinero, y es otro factor de estrés, ¿cómo busco ayuda? O sea, voy a un lugar, me van a cobrar, me van a estigmatizar. No, aquí puedo hablar, sí, puedo no dar mi nombre. Y no me cuesta. No me cuesta y me permite manejarlo en lo inmediato. Y claro, siempre se les llega a decir, bueno, hay que buscar otra ayuda más presencial, etcétera. Pues sí, ahí estuvo. Pues tema interesante, creo que hemos cubierto parte de lo que es importante que reconozca la sociedad y que nosotros nos quedemos con un poco menos de dudas sobre el tema, ¿no, Kim? Claro que sí. Doctor Manuel González Oscoy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Otra vez con gracias, ustedes. chicas. Gracias. Quédese, ya viene Titulares de la Tarde con Gaby Claseca.